Shabbat Shalom, amada familia, cada uno de nuestros preciosos y preciosas hermanos y hermanas allí en Europa. Le doy tantas gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos da desde aquí, desde el continente de Oceanía, Nueva Zelanda, poder, con la ayuda de Él, con la ayuda de su Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, seguir edificando esta Keilah, este pueblo Israel, nuestro pueblo. Y bueno, le doy gracias a cada uno de nuestros hermanos que hoy están presentes. Y como siempre les pido que nos acompañen, me acompañen en sus oraciones y poner este tiempo en las manos de nuestro Padre, que nuestro Padre me guíe, que todo lo que salga de mis labios sea para la honra, para la gloria de Él, para edificar su pueblo y como dice su palabra, que a través de su palabra somos santificados. Santifícanos con tu verdad, Padre eterno. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a un nuevo libro, la paracha número 13, Shemot, que sus significados son nombres. Esta paracha la encontramos en el libro de Shemot 1 al capítulo 6:1. Bueno, acabamos de pasar 12 porciones del libro de Génesis Bereshit. eh, Como hemos visto cada uno, y bueno, y también hago un paréntesis para que hoy pues voy a centrarme con la ayuda del Espíritu de Santidad en algunos principios espirituales, pero también invitarlos el día de mañana a las 10 de la mañana con nuestros hermanos preciosos y hermanitas de Europa para la enseñanza de la Torá, como lo explica el hermano Carlos Julio, que se enseña verso a verso, más profundo, que el Padre nos habla de tantas maneras. Entonces sean todos invitados a esta enseñanza con nuestros maestros. Y bueno, hoy el Padre nos permite ver algunos principios espirituales para poder seguir avanzando, seguir creciendo como pueblo, unidos, siempre puestos los ojos en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, como les comentaba, acabamos de pasar 12 porciones del libro de Génesis, Bereshit. Las dos últimas, Vayigash, y se acercó, recordamos como Judá se acercó, perdón, a José, y ese acercamiento que estamos teniendo todos a nuestro Padre, que el Padre quiere que nos acerquemos con ese quebrantamiento, con ese corazón quebrantado. Y cuando nos acercamos, llegamos a la paracha número 12, Vallejí y vivió. Cuando nosotros, este mensaje es conectando estas dos últimas porciones, cuando nos acercamos a nuestro Padre, viene vida, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es la vida que el Padre quiere darnos. Entonces, ya, pues también me permito compartir un comentario de conectando estos dos últimos libros que dice la siguiente manera. Dice el último versículo de Berechí nos deja con Joseph embalsamado en Egipto, mientras la promesa permanece en suspenso. La familia elegida está a salvo. Recordemos, amados, que terminando Génesis, se forman las 12 tribus a través de Jacob y está a salvo, pero está en un proceso, está protegida, pero no ha regresado todavía. Vive, pero todavía no camina hacia su destino. Está en un proceso, como todos estamos en ese proceso, pero sabemos que el Padre tiene ese destino para cada uno de nosotros. Así cierra Berechí con una promesa viva, pero aún falta mucho, amados. Pero no se ha cumplido. A veces pensamos que, como dice la palabra, eh, que no tengamos como tardanza las promesas del Padre, porque Él está allí, Él siempre estaba ahí presente en nuestras vidas. Entonces comienza Shemot. Vamos a comenzar con Shemot, que no significa como mal lo ponen o lo traducen, como nos decía el pastor, no es ni siquiera una traducción, porque se lo ponen como éxodo y realmente no significa esto. Significa nombres, como lo acabamos de ver.
no significa esclavitud. Sí, el pueblo pasó por un proceso de esclavitud, pero vemos como el Padre todo lo permite con un propósito y un plan. Entonces recordemos, Shemot significa nombres. Antes de hablar de opresión, Elohim recuerda algo esencial. Su pueblo no es una masa anónima. Cuando vemos la palabra nombres, recordamos que el pueblo de Dios no somos anónimos. Tenemos nombres y ese nombre es ese interior, no es no es algo externo, sino es algo interno que el Padre puso en nuestras vidas. Entonces, su pueblo no es una masa anónima, tiene nombres, tiene memoria, tiene identidad. Entre Berechí y Shemot hay un silencio largo. Años pasan, generaciones nacen. La promesa parece dormir, pero la escritura nos enseña algo profundo. Cuando Elohim parece callar, está gestando. En Berechí la promesa nace. En Shemot la promesa es probada. En Berechí Elohim forma una familia. En Shemot esa familia se convierte en un pueblo. Berechí nos enseñó quién es Elohim. Shemot nos mostrará cómo Él salva. La historia no terminó, solo cambió de ritmo. Porque cuando Elohim llama por nombre, es porque está a punto de sacar a su pueblo. Lo que comenzó con promesa en Berechit, caminará en redención en Shemot. También en la paracha anterior, cuando vemos la bendición que nuestro Padre le da a Jacob, recordando, devolviéndonos a Berechit 48, 3, 4, le dijo a José, le dijo a José, el Dios, la bendición a José, perdón, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Recordamos cuando hablé de estirpe de naciones, es esa caja, esa bendición que viene a través de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y le dijo Jacob a José, te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia, que está la promesa, después de ti, por heredad por perpetua. Entonces vemos que en Génesis viene esa promesa de nuestros patriarcas, cuando Jacob le dijo a José. Entonces no podemos, tenemos una herencia, amados, y no podemos dejar nuestra herencia por lo que el mundo oprime, por lo que el mundo ofrece, por la distracción y el engaño del mundo. Perdón. Su simiente como el polvo de la tierra, recordemos que le habló el Padre. Recordemos que la bendición que dio Jacob no se la dio a los primogénitos. Ya sabemos todo lo que aconteció con ellos. Recordamos también que bendijo a Judá, y es algo hermoso, nuestros hermanos de la casa de Judá, que representa ese propósito a través de nuestro Mesías, de ese linaje que viene por nuestro Mesías. Jacob ya había bendecido a José y a sus hijos. Efraín y Manasés, recordémoslo, los posicionó como primogénitos. Y también vemos aquí un patrón muy repetido. El menor iba a gobernar al mayor. Entonces vemos la bendición, multitud de naciones. Jacob pasó 17 años, llegó, se estableció y murió allí. Recordemos que también en la última paracha muere Jacob. Dios dijo que los iba a bendecir en Canaán y no en Egipto. Pero ellos pasaron ese tiempo, recordemos que ellos estuvieron también en Gosén. Hubo un proceso que el Padre todo lo tiene planeado. Pasó 5 años en el tiempo de las vacas flacas. Gosén vivió tranquilo y quedó allí. Él tuvo ese tiempo extra de 12 años, ese número 12 también. Ahí vemos cómo vamos a entrar en la paracha, las 12 tribus. Jacob muere y después es trasladado a Macpela. También en Génesis 50, 24, 25 dice la palabra, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aquí vamos a ver algunos principios. Este es un principio muy precioso, profético, donde la palabra huesos en hebreo etzen, algunas de sus significados, cuerpo, hueso, vigor,
Pero ¿cómo quiero llegar con este punto? ¿Qué queremos quiero que miremos en este punto? Recordemos cuando la profecía de Ezequiel, no lo voy a leer, lo podemos leer en nuestras casas, 37, 10, 12, que habla de la resurrección, de los huesos restaurados, de la promesa del Padre. Entonces aquí vemos una conexión como Joseph estaba hablando en un futuro de lo que habla Ezequiel. El Padre nos habla desde el principio este acontecimiento profético de los huesos secos, esa restauración, esos huesos donde por el pecado, por la rebeldía, por todo lo que se ha hecho contrario a la palabra, a la Torah de nuestro Padre, viene el tiempo donde esos huesos van a tomar vida nuevamente, que ahí lo vemos en el libro de Ezequiel, algo muy precioso y donde las dos casas, donde Israel va a ser uno, unido como el Padre quiere que estemos unidos como un pueblo. Entonces ya entrando en Shemot, nombres. Dice en Shemot, Éxodo 1 del 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Quiero que vayamos avanzando, pero tener en cuenta, bueno, como se llama la paracha, nombres y también el número 70, que los números en la Biblia tienen un significado profético muy importante, amados. Ahora vemos la definición del nombre Shem. Dentro de algunas de sus definiciones, bueno, Shemot es en el plural y en el singular es Shem, que es cuando es el nombre que también nombramos a nuestro Padre Hashem, que es el nombre. Sabemos que Él es el nombre, sobre todo nombre, y una de sus definiciones es honor, autoridad, carácter, fama, ilustre. Entonces aquí ya empezamos a ver el contexto, el fondo de cada aspecto de la Torah. Por eso es tan importante, amados, escudriñar las escrituras, como dice nuestro Mesías, porque en ellas son las que hablan de Él y en ellas tenemos la vida eterna. No podemos pasar por largo nada de la palabra, sino poderla interiorizar, conocer ese nombre que es nuestro Padre y ese carácter, esa autoridad, ese propósito, darle ese honor, darle esa fama como nosotros como pueblo. Aquí empieza esta parte del nombre de Shemot con una responsabilidad también nosotros como pueblo, a exaltar su nombre. ¿Y cómo lo vamos a exaltar? ¿Cómo lo vamos a poner por alto? ¿Cómo vamos a reflejar su fama, su autoridad? Es en la obediencia, amados, que vamos a ver algunos principios y unos aspectos de la palabra. El nombre, también como hablábamos, no como un nombre personal, sino como un carácter, como ese ser interior que tenemos, que el Padre nos ha dado. Carácter detrás de ese nombre, aquí ya vemos, es un carácter detrás de ese nombre. ¿Quién está detrás de ese nombre? ¿Cómo estamos reflejando nosotros el nombre de nuestro Padre? También podemos hablar que resalta la importancia de la identidad y el legado. Aquí vemos identidad, legado, todo lo que vimos en Bereshit. Nombre también podemos ver reputación y esencia de una persona. Nuestro Padre nos da una identidad y nos conoce. No se olvida de nosotros. También cuando vemos esta palabra nombres, recordemos, amados, que el Padre no se olvida de nosotros. Y nuestro compromiso es mantener su nombre en alto con nuestra obediencia, con ese amor que el Padre quiere que reflejemos, con esa misericordia, con la justicia, con la fidelidad. Mantener una buena reputación es ser hacedores de la palabra. Entraron todos con sus familias. Recordemos, número 70. Nuestro Padre quiere que todos entremos, que todos entremos. El Padre nos está llamando por nuestro nombre. Nos está dando ese propósito, nos está dando esa identidad. Para entrar al arrepentimiento, recordemos lo que hablaba de las últimas dos parashá, que nos acercamos a Él con ese quebrantamiento para tener vida. Cuando nosotros entramos, debemos entrar primeramente
al arrepentimiento y para ser parte de su pueblo. Éxodo 1:6, Shemot 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero recordemos, amados, la promesa a Efraín se tenía que ejecutar. De pronto estaba pendiente, en pausa, si lo puedo decir así, pero las promesas del Señor son eternas y son verdad, amados. La promesa de Efraín se tenía que ejecutar. Estrellas del cielo, arena del mar, polvo de la tierra. Shemot 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Miren, amados, cuando nosotros somos parte de esa identidad que no la quisieron quitar, pero gracias al Padre que estamos regresando esas ovejas perdidas, ya no somos perdidas, ya el Señor nos ha encontrado y y somos parte de Israel, somos Israel los que prevalecemos para fructificar y multiplicarnos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Cuando estamos como pueblo, cuando entramos en su presencia, cuando nos acercamos a Él, cuando recibimos la vida de Él, nos fortalecemos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Y toda la tierra será llena de su gloria, amados. Éxodo, Shemot 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto. Entonces aquí ya vemos un primer punto que es el nombre y ya el Padre nos va enfocando, que es esa esencia, ese ser interior, es ese carácter, ese propósito, esa autoridad que viene de nuestro Padre. Toda autoridad me es dada, dice nuestro Mesías. La autoridad, Él es la autoridad de todas las naciones, la tierra es de Él y su plenitud. El mundo anda en caos, queriendo tener poder, queriendo tener fama, queriendo obtener riquezas, pero recordemos que toda la tierra es de nuestro Padre. Toda la tierra será llena de su gloria. Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Bueno, aquí vemos, me detengo aquí porque aquí viene otro principio bien importante. No conocía a José. No conocía a José. Entonces aquí se levanta un nuevo faraón que desconocía a El Salvador. Un nuevo sistema de gobierno. Posiblemente este faraón se tomó la autoridad a su fuerza, porque pueden haber algunos versículos que lo podemos analizar. No le importó el pasado, la historia a este faraón. Cuando nosotros, esto también nos puede dar una enseñanza, que cuando no conocemos la historia y no la tenemos en cuenta, se van a cometer errores. Este faraón se llenó de temores. Debemos aprender a edificar desde el pasado, dónde estábamos y hacia dónde vamos. Aprender aún de los errores, como también dice la palabra, que todo lo que vemos en nuestros hermanos nos sirve como lecciones, como aprendizaje, para que tengamos esperanza. Hay personas que le pueden tener miedo al pasado, pero el pasado no es para destruirnos, ni para llenarnos de amargura ni de temor, sino para aprender de él. No lo conocía, recordemos la palabra conocer, que más allá de tener un concepto o algo aún de un nombre, sino es esa intimidad. Aquí el Padre nos quiere enseñar, amados, que es el punto de poderlo conocer, pero no como muchos dicen, sí, yo conozco a Dios, o yo creo en Dios, como dice la palabra, que los demonios creen y tiemblan. Esto va mucho más allá, amados. No lo conocía. Al Salvador de Egipto, lo que pasó con lo que hizo José, no lo conocía. Pero conocer desde el pensamiento del pueblo de Israel es esa intimidad, amados. Es tener esa experiencia, que es lo que el Padre nos está llamando cada día, tener esa experiencia con Él.
Es como en este Shabbat, entramos en su presencia y en esa esencia del Shabbat nos refugiamos, descansamos en Él y Él nos habla, amados. En esa intimidad Él nos empieza a hablar a nuestro corazón y nos revela su palabra tras de conocerlo en ese amor, en esa intimidad con Él. Yeshua, nuestro Salvador. ¿Qué vemos al día de hoy? El mundo no lo conoce. Así como recordamos a José, que era el paralelo, la sombra profética de Yeshua. Lo rechazaron, sus hermanos no lo conocieron. Nuestro Salvador Yeshua, quien entregó su vida por nosotros. El mundo lo rechaza. Pero por Yeshua somos parte del pueblo escogido, amados. Y tenemos la promesa de la vida eterna, nada más y nada menos que la vida eterna. Antes estábamos, como allí dice en Efesios, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué estábamos alejados? Porque no le conocíamos. Continuando en segunda, en el Brit Hadashah, como lo conocimos, Nuevo Testamento, pacto renovado, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Mire, el Dios de este siglo, ese faraón que opera al día de hoy, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, Mashiach, la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué vemos? El entendimiento entenebrecido, todo el velo, la ceguera espiritual, el mundo desapercibido de la realidad, de la importancia de guardarnos, de prepararnos para la vida eterna. También recordamos en el profeta Oseas, que Yeshua decía que viéramos que los profetas, los salmos, la Torá hablan de él. El mundo lo desconoce. Desafortunadamente, sistemas religiosos lo rechazan, lo desconocen, diciendo que la Torá es abolida. Nos duele, a mí me duele escuchar esas palabras, porque esta palabra que el Padre nos da es vida que nos está dando. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, miren esto tan importante, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos dice el Señor en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, como lo conocimos? Acuérdate del Shabbat. Olvidaste el Shabbat. Sistemas religiosos influenciados por Roma desecharon. Y mire, te echaré del sacerdocio, dice el Señor, porque olvidaste la Torá de tu Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy fuerte, amados. Es algo que el Padre nos está llamando para despertar, para entrar en el conocimiento. También que nos dice el libro de Juan 17:13. Y esta es la vida eterna. Mire, hay una vida eterna, amados. Pero esa vida eterna se da, lo sigue diciendo el versículo 3, que te conozcan a ti, vida eterna. La gente quiere conquistar el mundo, piensa que esto no es pasajero. No, hay una transformación que vamos a tener, pero esa vida eterna la vamos a obtener, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. También en Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, Yeshua, la imagen, la expresión, la palabra que se hizo carne, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Cuando hay conocimiento, cuando hay entendimiento, ¿qué pasa, amados? Vimos en el pasaje anterior, tenemos vida eterna. Aquí, cuando los ojos son abiertos, hay entendimiento, hay conocimiento de la palabra de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando tenemos ese conocimiento de nuestro Padre, amados, el mundo vive sin esperanza, pero la buena noticia es que aquí, en la Torá, la palabra viva de nuestro Padre, hay esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? El mundo busca riquezas efímeras, pero las riquezas del Señor son las que no perecen.
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Continuando con la parashá, Shemot 1:9. El faraón vio que eran muchos y fuertes. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y el versículo 10 continúa. Ahora pues seamos sabios para con él. Es el plan del adversario. Es el plan del faraón para que no se multiplique. Cuando el Señor nos da una promesa, ¿qué pasa con Israel, nosotros como Israel? ¿Por qué viene esa opresión, amados? ¿Por qué vienen esos ataques, ese desprecio? Aún con nuestras propias familias, pero nosotros vamos a seguir intercediendo por ellos. No vamos a bajar la guardia más. Pero cuando nosotros vienen esos ataques, ese desprecio, ese rechazo, esa burla, ¿por qué, amados? Esa opresión del mundo que representa a Egipto, porque nosotros marcamos la diferencia. Y la invitación al día de hoy es que sigamos marcando la diferencia, amados. Que no bajemos la guardia, que nos mantengamos firmes, vestidos de la armadura de Elohim, como lo habla el apóstol Pablo. Ahora pues, vuelvo a leer el versículo 10. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Colocaron tareas pesadas. Israel fue oprimido porque era diferente. No se ajustó al sistema del faraón. En algunas, profundizando las raíces de la definición del faraón, algunas de sus definiciones: adversario, desenfrenar, desordenar, exponer, pecado. Faraón, el mundo está queriendo poner el pecado, llevar a la gente a pecar. ¿Qué es pecado? Es transgredir la Torah, decir en contra de la palabra de nuestro Padre. Y la misma palabra, el mismo profeta Ezequiel nos confirma lo que dice el Padre sobre Faraón. Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El Dios de este siglo, que ciega, que pervierte, que desordena, que desenfrena, que expone, que lleva a la humanidad a apartarse de nuestro Padre. Pero las armas de nuestras milicias, dice la palabra, amados, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento del Señor. En contra del conocimiento. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nosotros debemos vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparnos del Espíritu, porque el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Éxodo 1, del 12 al 13, Shemot. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Cuando más los oprimían, más se multiplicaban. Amados, cuando tenemos pruebas, no nos aflijamos, como dice el apóstol Santiago, sino que los gocemos. Porque entre más nos opriman, más nos vamos a multiplicar y más vamos a crecer. Aquí también hay un principio, perdón, muy hermoso, cuando lo vemos en el capítulo 1, versículo 15 de Shemot, de Sifra y Fua, que a mí me llena de ternura este pasaje. De esas mujeres valientes, de esas mujeres virtuosas, de esas mujeres que temen al Señor, que lo aman, que nos dan ejemplo a los varones. También la palabra dice que, lo parafraseo, es mejor, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Éxodo 1:15, Shemot. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo. Las mandó a matar, ya lo parafraseo, a los niños. Eso vemos una conexión también profética cuando
cuando estuvo nuestro Mesías aquí. Cifra, la definición es brillar, adornar, justicia. Estas mujeres preciosas, estas hebreas que han salido de ese mundo, han sido trasladadas a la luz para adornar, para hacer justicia. Púa, es brillar también, es espléndida. ¿Qué dice nuestro Padre en Salmos 37:6? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando nosotros obedecemos a Dios, primero, antes que a los hombres, vamos a hacer lo que estas amadas, preciosas hermanas hicieron. No hicieron caso al faraón y preservaron la vida de los niños. Recordemos a José, porque a preservar la vida nos llamó. El Padre nos ha llamado ¿a qué, amados? A preservar la vida. Éxodo 1, 20-21. Mire, cuando hacemos, la gente busca, el mundo busca bendiciones, busca prosperidad, busca tantas cosas efímeras, pero cuando obedecemos, aún ante una presión tan fuerte como el pueblo y como estas mujeres estaban teniendo, cuando obedecemos a nuestro Padre, ¿qué nos dice la Escritura? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Cuando obedecemos, el Padre nos hace bien. Vienen las bendiciones. No esas bendiciones efímeras que el mundo está detrás de ellas, sino la bendición de Yahweh que enriquece y no añade tristeza con ellas. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. ¿Qué viene? Mire la promesa de prosperar, de bendecir a nuestras familias. Ya entrando en la parte de cuando, en Éxodo 2, en el capítulo 2, voy a tocar compartir algunos versículos. Aparece Moisés en escena. Esto es algo también muy hermoso, que así como nos enseñó el Padre a través de Joseph, lo que aprendemos a través de Moisés es algo profético también y muy hermoso. Un hebreo que lucía como egipcio. Iba a ser usado para derrotar todo ese sistema del faraón. Versículo 11 del capítulo 2. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en sus tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí vemos la identidad que ya él tenía. Él tuvo un proceso, él sabía que había que traer libertad, pero bueno, aquí lo hizo en sus fuerzas. Amados, hay un tiempo de preparación que debemos tener para buscar hacer la voluntad del Padre. Y sabemos que Moisés tuvo un tiempo de preparación, como cada uno estamos teniendo. En el versículo 5 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vamos a ver otro principio y nos conecta con el número 70 también. Y es Éxodo 2, 16, 19. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas, número 7, completo, que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y a dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó. Pastores vinieron y las echaron. ¿Qué está pasando hoy el día, amados? Están negando, no están conociendo al Señor. Y estos pastores las echaron. Pero Moisés, el que representa esa libertad que viene a traer nuestro Padre para el pueblo, se levantó y las defendió. Es hora de levantarnos, amados, de seguirnos levantando y mantenernos firmes y defender lo que el Padre nos ha dado, su Torá. Y dio de beber a las ovejas. Es el tiempo de dar esa agua que realmente el Padre quiere que demos a las ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber las ovejas. Estaba junto al pozo. Recordamos cuando el encuentro de la mujer samaritana con nuestro amado Yeshua, se sentó junto al pozo allí en el libro de Juan. Vemos algo profético. 7 hijas, agua. ¿Qué es el agua? La palabra. Los pastores las echaron. Hoy quieren venir al agua, estas ovejitas. Si hay pastores que no les interesa o no les conviene, no todos, amados.
Hay muchos que el Padre apenas está despertando y seguimos orando por ellos. Pero hay muchos que se enfocaron en su agenda, en su propósito, en sus intereses. Pero algunos no quieren que vengan al conocimiento. Es una responsabilidad que tenemos de darle esa agua a esas ovejas, con amor, con misericordia, amados. Juan 2:3-6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí podemos ver algo muy importante también en el libro de Juan. ¿Cómo? Volviendo al conocimiento, ¿cómo le conocemos? ¿Cómo el mundo o las iglesias o las denominaciones que se están moviendo en el mundo, cómo podemos ratificar si están conociendo al Señor o no? Aquí la palabra no lo dice. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Punto. Es claro, amados. Sigue el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando guardamos la palabra, el amor del Padre, el amor de Él echa fuera ese temor. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Moshe representa la Torá, Yeshua es la Torá viviente, es el propósito de la Torá, es el agua de vida. El mundo está en una sequedad espiritual muy fuerte, amados. Se están queriendo llenar sus vidas de fuentes incorrectas, dejándose adoctrinar por el mundo y el sistema del mundo, el sistema religioso influenciado por Roma. Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Mashiach. 7 hijas nos representa ese patrón del número 70, que bueno, aquí saldría un estudio muy lindo también, pero hay muchas concordancias cuando las 70 naciones después del diluvio, los 70 descendientes de Jacob, lo vemos allí en Deuteronomio 32, los 70 toros en Sucot, los sacrificios, todo esto apunta, amados, y el llamado, el propósito que el Padre nos da como Israel, es a llevar esas buenas nuevas. Las naciones, el Padre quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando venga nuestro Señor, se seguirá celebrando la fiesta de Sucot y todos tendrán que venir a adorar al Rey. Yahweh prepara a Moisés y nos está preparando, dándonos su Torá, amados. Ya entrando en la parte final, Éxodo 2, 23, 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Subió el clamor de ellos. ¿Qué nos está llamando? A ser el Padre, a clamar, a orar. El Padre nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones con ruego y con acción de gracias. Clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, amados. El Padre escucha el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó Dios. Recordemos que no fue que se le olvidó. No, Él no se le olvida, amados. Es el momento de actuar. Cuando Elohim parece callar, Él está gestando. Y ahí en el versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel. Hijos de Israel, somos Israel los que prevalecemos, amados. Y los reconoció Dios. Los reconoció. Debemos trabajar y mantenernos firmes para que Él nos mire y nos reconozca, amados. Moshe apacentaba. Se presentó también algo muy hermoso que el Padre se le aparece en la llama de fuego a Moshe. Se revela su nombre, el Padre nos está revelando su nombre, su propósito. En Éxodo 3:4, viendo Yahweh que él iba a ver
que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Hineni, heme aquí. El Padre nos está llamando. El Padre nos está llamando, amados. Moisés tenía 80 años. Allí lo vemos en Génesis 7:7. Está escuchando como el Padre le habla y va a ser procesado en el desierto. Nuevamente, aquí vemos un patrón repetido. El mayor gobernado por el menor. ¿Dónde Aarón? ¿Dónde estaba Aarón? Podemos preguntarnos, porque ahí aparece primero Moisés. Yahweh lo estaba guardando. 40 años en el desierto. En adelante la promesa que el Padre le da a Moisés. Cuando en el Sinaí, la Torá, la Ketubá, ese pacto matrimonial que el Padre hace con su pueblo. Es el tiempo de ejercitar nuestra fe, así como Moisés la ejercitó. La fe es ser artesanos de la palabra. En Shemot la promesa es probada. Estamos pasando y se pasa por un proceso de prueba. En Shemot nos mostrará cómo Él salva. Aquí vemos la salvación. El Padre no se olvida de nosotros. Por cuanto Elohim llama por nombre, es porque está a punto de sacar a su pueblo. El Padre nos está llamando a vivir una vida eterna, a caminar en redención, a llevar las buenas nuevas a quienes no, a esas naciones. Nuestro Padre revela su nombre. Éxodo 3, Shemot 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, en la traducción, en la Reina Valera. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. En la traducción, yo seré el que seré. Ejeyen Asher Ejeyen. Nombre, carácter, autoridad, fama, propósito, conocimiento, intimidad, experiencia con Dios, revelación. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Dar de beber a las ovejas perdidas el agua de la Torá. Número 70, propósito, redención. Lucas 10:17. Volvieron los 70. Aquí aparece el número 70 con nuestro Mesías. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y voy al versículo 20 del mismo versículo, capítulo 10. Les dice el Señor, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En tu nombre, Padre, echaremos las redes y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Ayúdanos como pueblo, como Israel, a prevalecer, a mantenernos firmes, a llevar esa redención como pueblo a esas naciones, Padre. Con amor, con misericordia, Padre eterno. Gracias por tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad y tu palabra nos santifica. Que tu palabra llegue a cada vida, a cada hogar, a cada familia, a cada niño, a cada joven y seamos restaurados para siempre, para tu gloria y para exaltar tu nombre por siempre. En el nombre que sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén.